Hermano, ¿qué nos dice Dios en la palabra respecto a este término fe? Mire, hermano, en primer lugar tenemos que entender que fe no es creer todo lo que dicen de Dios, ¿no? Mire, a veces se dicen tantas cosas, Dios dijo, ¿no? O Dios dice en su palabra. Necesitamos quizás preguntarle a la gente dónde lo dice, e inclusive, si usted no está de acuerdo, ¿verdad?, argumentar. Mire, nadie va a pecar, ninguno de nosotros va a pecar, ¿verdad? Ninguno de nosotros va a pecar porque porque tú digas, hey, no comparto eso, ¿verdad? Comparto lo que dice la Biblia, pero no la interpretación que tú estás dándole a la Biblia, porque no creo que la Biblia diga eso. ¿Me explico? Mire, repito, cuando hoy se dicen tantas cosas que Dios dice, nosotros quizás necesitamos ser un poquito atrevidos y decirlo, la Biblia no dice eso, ¿verdad? O tú estás torciendo lo que dice la Biblia. Recuerdo haber escuchado a un hermano predicador. Él tenía cierta popularidad, y en el lugar donde estaba alguien le hizo una caricatura, y la caricatura le puso esa llamada, ¿no? y le hizo y escribió arriba, la Biblia no dice, porque una de las frases favoritas de él era, la Biblia no dice, ¿no? La Biblia no dice, y lo repetía con mucha frecuencia. Bueno, necesitamos como que decir eso también nosotros, ¿no? ¿Por qué? Hermano, porque tantas cosas que se dicen, que Dios dice, lo que están haciendo es realmente debilitando la fe de muchas personas. Ahora, mire, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, uno de los tantas frases que nosotros casi le atribuimos a Dios. Si tú repites eso, lo que tú dices, eso va a venir. Repito, mira, tú no puedes hablar de esa manera, porque todo lo que tú hables, eso te va a venir. Así lo va a hacer Dios. Pregunto, ¿eso es cierto o es falso? Falso. Miren, en la Biblia yo encuentro a tres profetas en el Antiguo Testamento que le dijeron a Dios, Dios, quítame la vida. Señor, estoy hastiado de la vida. Yo no quiero seguir viviendo. Uno no era profeta, uno era patriarca. ¿Saben quién fue el primero? Me lo digo. Job, sí, Job fue el primero. Hermano, él dijo, bueno, tantas cosas feas. Hermano, y Dios como que cerró sus oídos para no oír a Job. Job, hay un capítulo, repito, que es casi hasta censurado para que no lo lean los niños, ¿no? Porque dice tantas palabras feas en ese capítulo, ¿verdad? Usa la palabra anatema y refiriéndose al día en el que él nació. Bueno, luego encontramos a Elías, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mi padre. Luego encontramos al profeta Jonás, deseando morirse, ¿verdad? Y luego encontramos a otro profeta, tres profetas y un patriarca, ¿no? Más adelante encontramos a otro profeta de los profetas mayores, ¿verdad?, diciéndole a Dios también que era mejor morirse. Resulta que, hermanos, Dios no escuchó su oración, como no escucha muchas de las oraciones necias que nosotros hemos, quizás en algún momento, ¿verdad?, de crisis, le hemos dicho a Dios, Señor, ¿cómo es posible, verdad? Bueno, cualquier cosa hemos dicho que Dios, hermano, lo ha visto como una necedad y no nos ha escuchado, ¿verdad? O no ha hecho lo que nosotros le hemos pedido. Ahora, repetir que algo vendrá y utilizar hasta explicaciones psicológicas, ¿verdad? Porque eso va a pasar, porque eso va a venir, porque, etcétera. Hermano, muchas veces eso es manipulación, ¿verdad? Eso es manipulación. Hermano, las explicaciones que nosotros tenemos que dar en la vida diaria, ¿verdad?, tienen que ser de otra índole. Por ejemplo, la Biblia dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. La Biblia también nos exhorta, ¿verdad?, a que nosotros caminemos firmes, ¿verdad?, en la fe. La Biblia sí nos dice que nosotros daremos cuenta de toda palabra ociosa, etc., ¿no? Pero, repito, usar ese tipo de argumento no es válido, ¿verdad? Hermanos, las palabras sí tienen efecto motivacional.
Pero hermanos, fe es más que motivación. Y en estas mañanas, hermanos, yo quiero repetir, para nosotros la fe tiene que traducirse en fe es compromiso. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Mire, hermanos, nosotros muchas veces hemos utilizado la fe para decir, Señor, yo quiero tal cosa. Señor, yo tengo fe en que yo lo voy a tener. Señor, yo quiero tener eso. Yo creo que yo he compartido en algún momento, compartí lo que voy a decir ahorita. Hubo un tiempo en que yo viví en la villa. En ese tiempo que viví en la villa, yo tenía un alumno allá que llegó a ser muy brillante, llegó a ser aquí el director de la orquesta juvenil, Sinfónica Juvenil, sí. Y Carlos Aaron Nava. Y ese muchacho, él tenía 16 años, ya yo tenía 23, 24. Y siempre veníamos aquí al conservatorio a estudiar. En ese tiempo yo estaba estudiando en el conservatorio. Y yo le decía, y él salíamos los dos hasta la Alcabala para ahorrarnos unos realitos, ¿verdad? Y nos íbamos a la Alcabala a parar cola. Y él era cristiano, ya en ese momento era conocida del Señor. Y él me decía, Gonzalo, tranquilo, vamos a parar una cola. Y la cola que vamos a parar no cualquier carro, vamos a parar, déjame que yo tengo fe, ¿verdad? Y yo voy a parar son los carros que tienen aire acondicionado. En el nombre de Jesús, aquel que viene allá, ese carro es nuevecito y tiene aire acondicionado. Padre, en el nombre de Jesús, que ese carro se pare. Y bueno, tranquilo, el otro viene, allá atrás viene otro, ¿verdad? Y él era conocido, ¿no? Su papá era un ganadero de allá en la villa, pero con todo y lo conocido que era y con todo y la fe que él decía tener, a veces nos tocaba venir en una camionetica atrás, agarrando sol. Pero para él la fe simplemente era obtener lo que yo quiero. Para él la fe era, Dios me va a dar lo que yo quiero. Ahora, ¿es realmente fe? Es que a él le falló la fe. Hermano, no. Es que fe no es Dios me va a dar todos los caprichos que yo quiera. ¿Estamos claros en eso? Hermano, Dios no me va a dar todos los caprichos. Fe se tiene que traducir en qué. Hermano, fe no simplemente pide y se te va a dar. Fe es, hermano, es compromiso. Miren, cuando yo leo aquí Hebreos 11, yo digo, bárbaro, pero si hemos fallado, ¿no? Si nos hemos equivocado cuando tocamos el tema de la fe. Dios mío, pero nos hemos salido tanto del camino cuando hablamos de fe, porque siempre utilizamos el término fe, pide y yo te doy, ¿verdad? Abre la boca y el tetero inmediatamente lo vas a tener allí, ¿verdad? A la mano. Hermanos, repito, así hemos entendido el término fe. Miren, cuando yo abro la Biblia en Hebreos 11, por ejemplo, cuando usted abre su Biblia en Hebreos 11, ¿qué vamos a encontrar, hermanos, en Hebreos 11? Hermanos, vamos a leer el versículo 2. Dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Qué bueno. Encuentro que la fe permitió que los antiguos fueran aprobados. Los que son maestros aquí, el término aprobado, ¿qué significa? Pasaron el examen, ¿verdad? Pero ¿cómo pasaron el examen ellos, hermano? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer para pasar el examen? Hermanos, fue que ellos le pidieron a Dios, ¿verdad? Y ellos creyeron, ¿verdad? Y casi utilizaron el término, en filosofía se usa el término mayéutica, ¿no? Mayéutica decía el que inventó el término ese, era pujar, como una mujer cuando va a dar a luz, pero era pujar para concebir las ideas, ¿no? Entonces, fe es, bueno, que yo voy a pararme en algo y ya voy a casi a pujar, ¿verdad? Como la mujer que está dando a luz. Y cuando yo tenga eso, voy a decir, gloria a Dios, obtuve el resultado de mi fe. Hermanos, para los antiguos, ¿verdad? Que dice la Biblia en el versículo que alcanzaron buen testimonio, fueron aprobados, pasaron con notas sobresalientes, ¿verdad? ¿Fe qué era? Hermanos, miren, Noé, dice el versículo 7, cuando fue advertido por cosas, por Dios, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Y por esa fe condenó el mundo. Hermanos, ¿cuánto tiempo